Muy buenas, estamos hoy con Fernando Aparicio. Fernando Aparicio es fundador y CEO de Ambos Digital. Le tengo un cariño bárbaro, le conozco desde hace tiempo inmemorial. Hace, pues como, no sé si decirlo o no decirlo porque ya me da cosa, 20 años fue mi alumno y obviamente es de esos alumnos que superan al profesor, de los que saben hacer cosas, porque él sigue dando clases, sigue siendo profesor en el IE y además montó su compañía y lleva pues eso, 20 años asesorando a otras empresas y haciendo comercio electrónico como se hace el comercio electrónico, ¿no? Desde auténticamente desde la trinchera, llevando un montón de compañías ahí. Y la verdad es que tenía muchas ganas de hablar con él, porque es mucha experiencia en un entorno que ha cambiado además una auténtica barbaridad y al que hay que ir adaptándose, ¿no? Pero que pensé que podía tener mucho que aportar sobre todo a este tema de la evolución del comercio electrónico, ¿no? ¿Qué estamos viendo realmente? Lo que estamos viendo es que la gran experiencia que supone el confinar a media humanidad en sus casas, pues nos ha llevado un poco a que, lógicamente, aquel que ya compraba a través de comercio electrónico siga haciéndolo, pero incluso muchísima gente que no lo hacía pase a hacerlo un poco por necesidad, ¿no? Y además a lo largo de todas las categorías, incluyendo incluso alimentación, ¿no? Que no era la más habitual, por ejemplo, en España, ¿no? Y todo esto dentro de un marco que muchas veces pues, es internacional, etcétera, ¿no? Entonces, me gustaría pues, no sé, empezar preguntándote, Fernando, esta especie de moda del comercio electrónico, ¿no? Realmente, pues, ¿quién crees tú que tiene los mimbres necesarios para tener éxito en e-commerce y sobre todo en contextos internacionales, ¿no? Claro, hablamos de una oportunidad global, pero también nos sujeta automáticamente a un mercado que tiene una competencia global, ¿no? Entonces, pues habría que ver ¿qué crees tú que hace falta? ¿Cuáles son los factores críticos para esto? Bueno, lo primero agradecerte la charla, que es un placer estar con un amigo personal y con mi mentor desde hace pues 21 años en concreto. Ya podemos decirlo. A ver, de hecho a mí me sienta un poco mal lo que se comenta ahora de que todo el mundo puede vender online, etcétera, porque nuestra experiencia realmente, la tasa de éxito de empresas que le salen los números en e-commerce realmente es baja, ¿no? Y tiene unas características muy concretas. Es decir que la tienda de la esquina, simplemente poniendo una tienda online, que es verdad que la tecnología se ha abaratado tremendamente y puedes tener tiendas online de 10, 15, 20 euros al mes, Uh -huh. no es el problema, pero que esa tienda en la jungla de Internet sea visitada o tenga visibilidad es harina otro costal, ¿no? Y es mucho más complicado. Lo que hemos visto durante todos estos años de experiencia es que aquellas empresas que tienen un buen producto, que normalmente son fabricantes, es decir, son los que generan el Uh producto, -huh. en una cadena de valor donde los intermediarios no es que desaparezcan, es que cambian, ya no son los tradicionales, sino que son otros. Y bueno, pues tienes ya pues, los marketplaces que al final pues, han tomado un protagonismo cada vez mayor, ¿no? Sí, Y, la desintermediación era mucho mito, ¿no? Mucho mito del principio, como lo que dices de cualquiera puede automáticamente ponerse a vender en todo el mundo. Era un poco el mito, la serie de preconcepciones iniciales, ¿no? ¿Qué queda de eso cuando lo tamizamos por la experiencia ya de años? Pues sí, en una primera etapa tú tenés la tienda online, te tienes que gastar o te tienes que gastar un dineral, ¿no? En que esa tienda sea visible, no sea pues una tienda en el Sáhara, claro, Uh porque, -huh. y que al final pues requiere de una inversión en marketing muy elevada, a pues una evolución donde efectivamente lo que ha pasado es que se han creado intermediarios pues, mucho más globales, mucho más potentes y mucho más dominadores, ¿no? Que hablamos básicamente de 4 o 5 empresas que dominan el mercado digital. Es verdad que a lo mejor en un entorno de Champions League, ¿no? Estamos hablando de quizás Alibaba y Amazon como Real Madrid y Barça, pero con la entrada de Google y Facebook, forzado por las circunstancias en territorio de reconvertirse en marketplaces, pues vemos 4 o 5 jugadores que son los que ofrecen toda una gama de servicios completa para que cualquier empresa pueda vender. Por tanto, no es ningún drama en ese sentido. Es bueno, pues una situación de oligopolio donde una empresa que tenga los miembros necesarios, efectivamente, que sea un fabricante, que idealmente sea competitivo en precio, porque nosotros los usuarios, pues en muchas ocasiones lo que buscamos es precio, Uh -huh. o que tengamos algún valor diferencial, diseño, calidad, producto único, que sea un producto patentado. Si no se cumplen estos requisitos previos es muy difícil.
Sí, muchas veces es riesgo, ¿no? La percepción de riesgo que tienes como usuario y el que te la puede quitar un sello grande, una marca grande que conoces y que dices, bueno, pues si lo compro y no me gusta, lo puedo devolver, o si me lo compro y no me llega y protesto, pues me lo reenvían, ¿no? Cosas de este tipo que a lo mejor no están tan al alcance de cualquiera que simplemente pueda abrir una página, ¿no? Claro, es que efectivamente, o sea, la página al final es un poco lo de menos. Lo importante es todo el servicio que hay alrededor de otorgar garantías, atraer confianza a los usuarios. Entonces, claro, que la gente vaya a Amazon, pueda comprar en un clic, pueda tener la mejor logística, pueda devolver sin que nadie le pregunte por qué devuelve. Bueno, pues eso es algo que una tienda más pequeña, con menos nivel de inversión, pues tiene muchas menos posibilidades. Si a eso le añadimos que hay muchas tiendas online que son falsas, por tanto, la percepción de inseguridad pues hace que poco a poco el usuario lo que ha ido es redirigiéndose a 4, 5, 10 plataformas, bueno, más las de nicho, que cada vertical tendría el suyo, pero que con eso al final tenemos ya cubiertas todas las necesidades de un consumidor medio, ¿no? ¿Y tú qué crees entonces? ¿Que la tienda que no ha vendido online y que ahora piense en abrirse su propia página y empezar a posicionarla, etcétera, etcétera, es una alternativa compleja, ¿no? Es una alternativa Es una que te... alternativa más cara, más cara. Eso es un buen debate, porque yo creo que en cualquier estrategia digital es una de las primeras preguntas, ¿no? Después de hacer un análisis exhaustivo y ver si realmente la empresa tiene algún tipo de valor diferencial, ¿no? El DAFO de toda la vida en versión digital, ¿no? Sí. Ver qué competidores tiene, si no ha llegado tarde al mercado. Nos pasa en muchos proyectos que analizamos empresas que, bueno, pues no han tenido un foco en lo digital, para cuando quieren entrar ya es tarde, ya tienen Ya. competidores de su propio mercado que les llevan muchísima ventaja en digital. Entonces, una vez analizado eso, el debate de si tienda online versus marketplaces es muy, muy relevante, pero al final es verdad que para una tienda online necesito muchísima más información, muchísimo más marketing, de una inversión muchísimo más elevada. Estar en un marketplace te permite hacer un test. Si no vendo, pues me he gastado muy poquito. Los marketplaces generalistas, Amazon, eBay, Alibaba, pues AliExpress, ¿no? Cuesta lo que cuesta, es decir, muy, muy, muy poco, y me permite ver si realmente el producto tiene un tirón entre el consumidor o no, ¿no? Por tanto, normalmente es una estrategia más económica. O sea que Depende mucho de los mercados donde vayas y demás, ¿no? claro, o sea, tú lo ves entonces claro, el montarme una página no es especialmente complejo, pero a partir de ahí sí empezamos a entrar en una jungla mucho más complicada, ¿no? Desde posicionarla hasta ser capaz de dar un servicio adecuado, una logística adecuada, ¿no? Todo esto a lo mejor el marketplace pues te lo va a hacer más sencillo, ¿no? O sea, ¿qué probabilidad de éxito tiene una tienda online en mercados internacionales, ¿no? Uf, es que ese es otro grave problema. A ver, yo te puedo contar ejemplos, casos reales, ¿no? Pues de empresas que venden mucho a nivel internacional, pues porque a lo mejor ya tenían un reconocimiento de marca importante. Es decir, que un Mango, que un Zara, que un Desigual venden online en todo el mundo es algo relativamente sencillo desde el punto de vista de que ya tienen una audiencia. Claro. Nosotros tenemos algún cliente también que es una empresa, bueno, hasta que empezó a trabajar en digital, pues exclusivamente offline, pero que ya tenían un cierto éxito en mercado italiano, en mercado francés, que habían hecho los deberes en el mundo offline antes de entrar en Internet. Por tanto, la venta online es fácil si ya tienes una audiencia. Te pongo el ejemplo, el Corte Inglés, ¿cómo se hace internacional? Pues de manera muy complicada, porque no tiene reconocimiento de marca fuera. Es España y Portugal, por poner un ejemplo que conozcamos todos. Ese mismo problema de, ¿y ahora cómo hago que esta marca sea reconocida en otros mercados? Implica un esfuerzo inversor tremendo y un esfuerzo en branding que la mayoría de las empresas españolas, no digamos las pymes, ni tienen ni van a poder desarrollar nunca por una cuestión de inversión. Claro, o sea, Estamos en una situación complicada, ¿no? En o muchos sea, casos. tú ves que la tienda de la esquina que de repente se encuentra con que un confinamiento nos obliga a cerrar o ve gravemente reducido su alcance, ¿no? Podría a lo mejor abrir una paginita y empezar a ofrecer sus productos o sus servicios a través de esa paginita, pero eso es casi una alternativa cortoplacista, ¿no? O sea, lo podría hacer, pero sería imposible escalar algo así. Bueno, sería una buena idea y de hecho ha pasado en el confinamiento a la tienda que realmente ya tiene un público fidelizado. Es que vuelvo a lo mismo. Si a mí me gusta una tienda de marisco y sé que esa tienda de marisco abre una tienda online
que realmente a nivel tecnológico le va a costar muy poco. Otra cosa es la logística, todos los procesos que hay por detrás. Claro. Pero a nivel tecnológico ya no es un problema, como lo era hace 10 años, donde hacer una tienda online pues costaba $500,000 y ahora te cuesta 10 euros al mes, ¿no? Bueno, al cliente que ya conoce la tienda, fantástico, porque está fidelizado, va a la tienda y si está bien hecho y a nivel de procesos lo tienen de una manera fácil, pues vas a tener un cliente nuevo. Ahora, traspasar o llegar a un cliente que es del barrio de al lado o de la ciudad o de otro país, ahí hablamos ya de una dimensión de inversión muchísimo más elevada, ¿no? Al final, todo en la mayor parte de la inversión de un e-commerce, pues te diría que en un 80 o 90% a día de hoy está repartido entre marketing y una cosa que se nos olvida, Enrique, los recursos humanos. Pequeño detalle sin Luego tiene que haber importancia, alguien sí. detrás atendiendo al cliente, contestando sus dudas, gestionando los stocks para que el producto llegue en tiempo real, en el menor tiempo posible. Claro, es un nuevo nicho de empleo que a mí me hace mucha ilusión y tengo mucha esperanza en todas las nuevas generaciones que se están formando esto, porque creo que es el nicho de futuro del empleo de cualquier empresa. O sea, las empresas van a ser digitales o no van a poder competir y va a requerir que haya gente detrás operando los canales digitales, que puede ser la propia tienda y o la venta a través de marketplaces, que es una estrategia perfectamente combinada, de la misma manera que yo puedo tener una tienda en la calle Serrano y un corner en el Corte Inglés. Es decir, al final es una doble oportunidad de venta, con lo bonito que, o la ventaja que esto puede ser, o puede tener una dimensión internacional muy real, siempre y cuando cumpla los requisitos anteriores, ¿no? Claro, entonces cada proyecto empieza con un análisis muy detallado de qué tiene, de cuáles son los activos de ese cliente, de si tiene ya una estructura internacional, que si tiene una unicidad, de si es único su producto o si está en una situación de, por ejemplo, si es fabricante, ¿no? Y está al principio de versus si es un intermediario, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo darías una idea de los pros y los contras de un esquema? Cuando una compañía se plantea vender en la red, ¿cuáles serían el análisis? ¿Cómo definirías el análisis de pros y contras que tiene que hacer para decidir si se monta una tienda y va por su cuenta y se intenta organizar, pues eso, la logística, el posicionamiento, el SEO, etcétera, o si se tira directamente a operar, a vender en un Amazon, en un Alibaba, que me imagino que proyectos de esos has hecho un montón, además, ¿no? Sí, de hecho, lo primero que efectivamente es primero analizar la propia estructura de la empresa y el producto o los servicios que quieran vender. Es un análisis muy estratégico inicial de, oye, ¿realmente tienes un valor diferencial? ¿Quiénes son tus competidores? ¿Cuánto están invirtiendo tus competidores? ¿Cuánta ventaja digital te llevan? Hay situaciones donde realmente llegas a la conclusión de que no hay nada que hacer, pero también nos encontramos en una situación contraria. Te pongo un ejemplo muy tonto. Hay muchas empresas del sector industrial que no tienen competencia por la sencilla razón de que sus competidores no han movido ficha. Yeah. Si mañana quieres montarte una empresa de una agencia de viajes online, pues dices, mira, haberlo pensado hace 25 años. Sí, ¿no? Porque tienes competidores que se gastan cientos de millones al mes, ¿no? No sé si al mes, me he pasado, ¿no? Pero en marketing durante los últimos 20 años, ¿no? Entonces, eso es lo primero. A partir de ahí, pues sí que es verdad que cuando ya parece que el producto, el servicio, la empresa tiene el esquema suficiente, pues ahí es donde entramos en la pregunta clave, que es ¿qué nivel de inversión tienes? Porque muchas empresas no tienen inversión y es un problema endémico de un país con un 94% de pymes y micropymes, que cuando les revisamos todo lo que implica un canal digital, que lo de menos es la tecnología, pues al final se te ponen unas cifras que para una pyme o micropyme le resulta realmente muy, muy complicado, ¿no? Y en ese caso te lo llevas, el planteamiento es vende en un marketplace que ya funcione y Bueno, ¿no? es la alternativa low cost. Uh-huh. De que ninguna, o sea, que tampoco es que sea ideal, porque ahora hablaremos, si quieres, más de los pros y los contras de los marketplaces, Uh-huh. pero sí que es cierto que si yo soy una empresa que tiene un producto competitivo y estoy en Amazon, eBay o AliExpress, por ponerte los casos de los 3 líderes del mundo B2C, del triunvirato del B2C global, porque claro, encima hablamos de empresas que me pueden permitir vender en España, en Polonia, en la República Checa, en Estados Unidos, claro, y esa es la ventaja, ¿no? Esa visibilidad es real y puedo llegar a muchos mercados. Y estamos hablando de que al final es un coste mensual pues entre 30 a 50 euros mes,
Ujú. que me permite realmente tener una visibilidad en muchos países al mismo tiempo, ¿no? Sí, aparte eso lo viste desde el otro lado, ¿no? O sea, tú en tu época de country manager en PayPal, y que estaba integrada en eBay, eso lo viste desde el otro lado, ¿no? Esa integración de externos en una gran plataforma, ¿no? Totalmente. De hecho, hay millones de empresas. La PayPal a día de hoy tiene 21 millones de empresas que Ujú. utilizan los servicios de PayPal. Qué bárbaro. Claro, hay 7 millones de vendedores en Amazon. Esos son pymes. Es que muchas veces en el debate de la robotización, y sé que esto te guste, por eso te lo quería lanzar, ¿no? De cuánto destruye la robotización, la inteligencia artificial, que es cierto. Es decir, que claramente va a haber muchos proyectos, muchos empleos amenazados, pero se crean nuevos. ¿Cuáles son los que se crean? Pues precisamente todo este nicho de profesionales digitales que primero van a tener que asesorar o que las empresas van a necesitar de estos perfiles para sacar adelante los canales digitales, para poderlos gestionar, y luego pues innumerables emprendedores dicen, yo me voy a montar mi venta a través de marketplaces y tengo millones de personas que son a lo mejor pues una familia, un matrimonio, que están vendiendo más de 1 millón de euros al mes, al año en Amazon, por ejemplo. Ujú. ¿No? Es una cantidad pequeña, es una cantidad, pero claro, es un nicho de empleo y de autoempleo Claro. importantísimo, ¿no? Y esa es la parte positiva de una situación que en general pues va a causar, como ya hemos hablado tú y yo muchas veces, pues muchísimos problemas de toda índole, índole social, índole económico, porque muy probablemente va a haber muchos más empleos destruidos de los que se creen. Y eso es una realidad que no creo que tenga solución, sobre todo a nivel político, de cómo se enfoca esto. Con un político lo que quiere es votos y lo que va a tener es Ujú. mucha más gente quejándose de las consecuencias que ha traído lo digital, que para ellos son negativas, que de todo lo que se está creando. Claro, Mira Trump quejándose amargamente de Amazon. ¿Por claro, qué? claro, claro. Porque se ha cargado todo el retail americano. En guerra abierta Sí, absoluta claro, contra normal. Amazon, contra una empresa americana, el propio presidente de los Estados Unidos atacando a una empresa americana que además, por otro lado, sí crea efectivamente muchísimos empleos y además intenta crearlos de manera permanente, no eventual, pero efectivamente, la High Street, el cartel que más ves en las grandes ciudades norteamericanas es el de vacancy, ¿no? El de se alquila. Y eso el consumidor es lo que le ha decidido. Un señor que vive en un rancho de Nebraska, pues no tiene la más mínima gana de cogerse su coche, irse a Walmart, o no, pues si a un clic se lo Claro. traen en un dron. Ujú. Es que, claro, la propuesta de valor del consumidor es impagable. Y eso es lo que realmente ha hecho que esto crezca. Que el consumidor medio compara la opción offline con la opción online y no hay color. No te cuento ya las nuevas generaciones, los millennials, los generación Z, eso Ujú. lo dan por hecho porque no conocen. De la anécdota decía, es que mis hijos me preguntaban, papi, ¿cuál era tu aplicación del iPad favorita? ¿No? Cuando era pequeño. Claro. Cuando les digo que no había móviles, no lo concebían. Entonces, es una situación que No, el te consumidor, imaginan viviendo en una cueva y cubierto de pieles, pues vamos, y poco más o menos, cazando tu propia comida. poco más o menos. O háblale a un millennial o a una generación Z o cualquier chaval de 15, 16 años, pues que no esté conectado permanentemente a su entorno. Es un mundo digital por defecto. Entonces yo creo que eso hace que las empresas se tengan que adaptar a una situación que va a más, que va a ir a más. Y fijaros y lo de la pandemia, es que lo de la pandemia ha sido ya el último eslabón, ¿no? El último aldabonazo, ¿no? Sí, es un acelerón, ¿no? O sea, yo creo que nos ha acelerado a todos 10 años de repente y hay muchas compañías que ahora dicen, hombre, pues mira, después de ver esto, no tengo otra, ¿no? Sí, lo único que es verdad que muchos cuando hacen los números no les salen. No les salen. Efectivamente. No tienen buen producto, son alguien que está revendiendo un producto de un tercero, ese Ujú. tercero al que revende el producto dice, pero para esto lo puedo hacer yo. Claro, Lo que te decía del Corte Inglés, si yo soy una marca y quiero vender online, en el mundo físico necesito un Corte Inglés, necesito una distribución física. claro. En el mundo online necesito otra distribución, pero que no es ni el Corte Inglés, ni Amazon, ni Carrefour, ni Mercadona, sino que son otros jugadores. Bueno, pues esto poco a poco va calando. Los CEOs empiezan a dar cuenta de que esto es una realidad creciente. Empiezan a tomar decisiones y hay muchísimos conflictos en este proceso. Porque claro, que el fabricante decida vender online, le mete en guerra directa con su canal de distribución física, al que se está saltando. Conflicto de canales, el famoso Hay un conflicto conflicto de canal canales. tremendo, que en mi experiencia ese es el principal problema que tengo y que sigo teniendo. Es que todos empezamos hace 15 años, pero es que ayer tuve una reunión con el comité, con el consejo de administración de una empresa muy conocida Ujú. y estuvimos 3 horas hablando de cómo demonios abordar el canal digital
haciendo el menor daño posible a sus distribuidores. Y la situación no es fácil. No, porque si lo haces así seguramente tengas muy pocas ventajas en el canal digital, además. No tienes más remedio que abordar una decisión que a nivel de CEOs es muy delicada, porque te mete en un conflicto directo con quien ha sido tu canal y con quien antes de vender online es el 100% de tus ventas. Efectivamente. El cliente de un fabricante no somos nosotros, es el que está en medio, las franquicias, las tiendas, el Corte Inglés. Y cambiar esa mentalidad en entornos además poco digitales es un reto mental tremendo. ¿Cómo ves los mercados B2B, los mercados entre empresas, los productos más pues, de tipo especializado, tal? ¿Cómo lo ves en la salida al mundo digital? Pues mira, yo creo que es uno de los grandes mercados de futuro. Cuando hablamos de B2B, para mí hay que distinguir dos situaciones. Y te pongo dos ejemplos reales, que de hecho son muchos clientes nuestros. Nosotros llevamos 2 años trabajando mucho con empresas de agroalimentarias, sector alimentación. Bien, yo quiero vender vino, yo quiero vender foie, yo quiero vender harina, quiero vender cosas de consumidor final. En un escenario B2C, normalmente no me salen los números. O sea, vender 6 botellas de vino que cuestan 20 y pico euros y con el coste logístico de 8, 10, 12 euros, muchas veces el coste logístico me hace inviable el modelo B2C de entrada. No puedo. Por tanto, muchas empresas dicen, bueno, pues no puedo optar por una estrategia B2C, me queda el hacer una estrategia de búsqueda de nuevos distribuidores, de nuevos canales Horeca, de nuevos... Eso es una estrategia donde mi objetivo ya no es vender online al consumidor final, es vender a alguien intermedio. Curiosamente es otra vuelta de tuerca hacia algo que se supone también que habíamos superado. No, porque muchas veces no salen los números. Ese es un escenario B2B tremendamente habitual. Vamos a hacer ahora un proyecto para 30 empresas. Los números para B2C le salían a 6. Las 24 no podían vender online, B2C. ¿Por qué no les salían? Fuera de margen completamente. No hay margen, no me da los números. Entonces, o pongo tickets medios, ¿no? Pedidos medios de 40, 50, 60 euros para arriba, o no me salen los números. La logística me impide ser rentable. La logística se come los beneficios que tú podrías ofrecer, claro. Pues eso ha sido uno de los temas de que el e-commerce, claro, cuando hablamos del e-commerce, en realidad, tradicionalmente hablamos de 8, 10, 12 sectores que no les pasa esto. ¿No? Pues la moda, el calzado, la electrónica, pues vale, pues tienen un ticket medio más elevado, pero para muchos sectores el B2C ni siquiera es una opción real. Eso por un lado. Y luego tienes efectivamente los que tienen un cliente que no es el consumidor final, que es una empresa. Si yo vendo una máquina de maquinaria industrial, mi cliente va a ser pues, una empresa constructora, una empresa eléctrica, una empresa de... Es decir, no va a ser un cliente final. Entonces esto me obliga a una serie de estrategias completamente diferentes. Pues a lo mejor me tengo que ir a marketplaces de B2B tipo Alibaba.com, Virtual Expo, tengo que utilizar LinkedIn, que te iba a preguntar además tu opinión sobre LinkedIn como futuro marketplace, que para mí es la gran esperanza y me alegro mucho más que Microsoft se haya subido a este carro. Necesitamos a alguien con Microsoft para que impulse LinkedIn como una alternativa a un Alibaba.com que reina sin competencia en el B2B global, lamentablemente. Trabajamos 4 años con ellos y era tremendo ver que, bueno, ¿y cuál es la alternativa a Alibaba.com como gran feria virtual, 24/7, permanente, donde cualquiera puede contactar con proveedores? Realmente ninguna. Y el único que puede presentar batalla yo creo que es LinkedIn. Todo ello teniendo en cuenta que China está convirtiéndose un poco en el epicentro global, ¿no? En la fuente de innovación en estos mercados, ¿no? O sea, incluso parece que compañías como Alibaba o como JD.com parece que van por delante de los clásicos competidores, ¿no? de los Google, Amazon, Facebook, etcétera, ¿no? O sea, parece que han tomado eso de tener un mercado que te permite hacer pues, muchísimas cosas en él por su volumen, parece que les ha llevado a ponerse en vanguardia, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves China? Esto es otro debate apasionante porque, claro, cuando comparas a los GAFA, ¿no? Con los Alibaba y Tencent, ¿no? Que son la alternativa, prácticamente el duopolio que tiene un 90 y pico % de cuota de mercado digital en China, que es una barbaridad que imaginar. Pues es que dos empresas están haciendo... ¿Qué pasa? Bueno, pues que ellos están con el gobierno. Los GAFA están, bueno, muchas veces contra los gobiernos.
Peleándose, sí. las normativas de privacidad, contra las normativas de anticompetencia. Pero esa situación en China no la tienen. Es tener viento de cola para ir muchísimo más adelantado del resto. Y eso es lo que ha sucedido, que me hace mucha gracia cuando se habla en muchos análisis de los occidentales, sin darnos cuenta de que en una economía ya tan globalizada, los que llevan 5 o 6 años de ventaja son los chinos. Efectivamente. Entonces, claro, 5 o 6 años en territorio digital, que pueden ser 40 años en la vida real, ¿no? Dices, pues es que es una auténtica salvajada. Dices, bueno, pues ya son bancos, Alibaba y Tencent tienen sus bancos desde hace 5 años. Pues ¿a cuánto estamos para tener el banco de Apple, el banco de Google? Si es que le están dando las pistas. La hoja de ruta del mercado digital está en lo que están haciendo ahora los chinos. En 4 o 5 años lo veremos por aquí. Tú, sin embargo, has conseguido llevarte a empresas a desarrollar el mercado chino, ¿no? O sea, el mercado chino tiene posibilidades como tal, sí, a pesar de... Sí, pero vuelvo a lo mismo. Es complicadísimo, es la jungla, pero la jungla porque realmente son muy buenos. Es que es un mercado que tiene de todo, cada día lo hacen mejor, que además precisamente la tecnología las ha permitido hacer. De hecho, el propio gobierno chino tiene una política de Estado que para 2025 ya quieren abandonar este concepto de ser la fábrica del mundo barata. Claro. Ir a valor añadido, ir a servicios ya de calidad con mucha... Y lo están consiguiendo. Entonces, el problema de competir allí es el mismo que vimos antes, pero con esteroides. Si ya me es complicado competir en digital en el mercado europeo, no te digo en China. Entonces, las posibilidades de las empresas son más reducidas porque el esfuerzo inversor que tengo que hacer es muy complicado, ¿no? Estamos viendo proyectos que intentan, por ejemplo, pues agregar, ¿no? diferentes proyectos, productos en una plataforma común. Una especie de ir de la mano, hacer un consorcio de empresas, ¿no? que puedan unir fuerzas y añadir una serie de productos en una cuenta común. Básicamente, ¿para qué? Para intentar reducir los costes a nivel individual y que sea más asequible. Porque cuando, insisto, te pones a hacer números, ves cuánto cuesta una estrategia digital en general, y no te digo en China, a muchas empresas no les salen los números nunca. Entiendo. Y además con toda la complejidad que conlleva, me imagino, pues, cosas como pues, el propio comercio internacional, ¿no? Simplemente que ahí tienes una parte importante de tu turbio pasado, ¿no? La formación en comercio exterior, ¿no? Eso me imagino que es difícil o sea, ex novo, si empiezas a diseñar una estrategia de comercio electrónico, todo el tema de comercio exterior debe ser razonablemente complejo, ¿no? Pero es algo que ya existía, es decir, al final las personas que trabajan en exportación e importación han tenido una formación precisamente cómo exportar de la manera tradicional. Es decir, si tú tienes que llegar a acuerdos de distribución con distribuidores, con agentes, con N formas de contratación, medios de pago específicos del comercio internacional, logística específica del comercio internacional. Entonces, hay una serie de áreas de conocimiento de la exportación tradicional. ¿Qué sucede? Que ahora se añade la parte digital. Entonces, las empresas o tienen experiencia en digital, pero no tienen experiencia en exportación, o las empresas de exportación tradicionales no tienen experiencia en digital. Entonces, es un hueco que hay que ir rellenando, porque es un mix de conocimientos totalmente híbrido. Y eso lo estamos viendo en nuestros proyectos, ¿no? Es decir, nuestro interlocutor a día de hoy no es un departamento de marketing. En muchos casos, un departamento de exportación, una dirección general, que están viendo esto como una posibilidad para, además de las ferias, fijaros, es que además con la pandemia, si es que ahora tengo un cliente que dice, mira, yo tengo una inversión para ferias que he parado. Claro. ¿Tantas canceladas? ¿Qué hago? Bueno, pues tengo que redirigir mi inversión a los nuevos canales digitales. Como nuevos canales digitales, pues hablamos de los marketplaces tipo Amazon y AliExpress para B2C, un Alibaba.com para B2B, un LinkedIn, una estrategia SEO-SEM para un determinado mercado. Es decir, ya hay una serie de herramientas de marketing que me permiten internacionalizarme a un coste muchísimo más reducido que a través de una exportación tradicional, que sale 10 veces más cara. Es una feria, sale 10 veces más cara que todo esto que estamos contando. Sí, que si el stand, que si el fee, que si esto, ¿no? Terminando un poquito por no pasarnos mucho de la media hora,
O sea, ¿cuáles crees tú que son las preguntas que se tienen que hacer en una empresa, en una compañía a la hora de abordar esto? O sea, ¿tú qué roadmap le harías, qué hoja de ruta le harías en términos de, oye, qué análisis tengo que hacer, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ¿cuáles son las variables que tengo que decidir para poner en negro sobre blanco mi estrategia de comercio electrónico? Pues lo primero, como te comentaba antes, hay tres preguntas clave. Una es, ¿realmente vamos a hacer un estudio con las cientos de herramientas de análisis que hay? Que esa es otra. Muchas veces cuando llegas a una empresa le dices, mira, vamos a utilizar estas 20 herramientas que son absolutamente desconocidas para ellos. Es decir, hay una labor en la que yo tengo la sensación de que estás apabullando a la empresa porque no sabe lo que le estás contando. O sea, hay una formación previa de que quien toma las decisiones sepa, hable digamos, un lenguaje común, esa parte es muy importante. Ese es un primer punto clave. Luego, pues efectivamente lo que vemos antes, producto o servicio, ¿es realmente competitivo? Vamos a analizarlo. Vamos a ver números para ver si realmente hay una posibilidad real de hacerlo o no. Y luego, a partir de ahí, el nivel de inversión y los recursos humanos. Es decir, ¿cuánto puedo arriesgar? Que es verdad que ahora, fijaros, fíjate, todo esto del plan que va a aprobar Bruselas, los 133.000 millones, si es que muchos de estos proyectos van a ir destinados precisamente a ayudar a las empresas a todo esto. Europa se tiene que digitalizar. Europa no pinta nada en el mundo digital. Nada. No tiene campeones digitales, bueno, ni campeones, ni aspirantes a subir a tercera división. Ese es el drama, ¿no? Entonces, la digitalización va a estar muy enfocada a apoyar a las empresas para esto. Es decir, dinero va a haber. Va a haber para que las empresas lo tomen, pero van a necesitar concienciación directiva, formación en todos estos temas, por supuesto, recursos humanos adecuados que están por formar, y lo sabemos tú y yo, que estamos precisamente en esta labor de formación, ¿no? En formar las nuevas generaciones, en que esto es una necesidad, ¿no? Y yo creo que esos son los tres criterios clave, pero sobre la base de que, que realmente la empresa sepa si hay un producto o servicio realmente competitivo, que para mí es el principal problema y lo que nos encontramos en muchos aspectos que no hay, que no se puede sacar de una situación donde no tengo realmente una ventaja competitiva. Entiendo. Fenomenal, pues muchísimas gracias por la entrevista, a ver qué reacciones genera. Tengo bastante curiosidad por verlo, porque estamos hablando de algo que muchos evalúan como, bueno, sí, pues venga, porque nos vamos a Internet, ¿no? Y que realmente después tiene y las decisiones que tomes tienen sus consecuencias, ¿no? Y la verdad es que verlo a través de los ojos de alguien que, bueno, que es lo que está haciendo y que lo que lleva, pues, 15 años haciendo de manera sistemática, ¿no? Trabajar con compañías y llevarlas ahí y ayudarles a extraer, a que les cuadren las cuentas o decirles si no les van a cuadrar, yo creo que es muy interesante. Muchísimas gracias, Fernando, por tu participación hoy. Muy bien. Muchísimas gracias, un placer, Enrique, y gracias por la invitación. Y encantado también, si genera cualquier tipo de debate, etcétera, pues lo seguiré a través de tu blog, encantado, y encantado también de poder participar en la conversación. Si te metes en los comentarios, ya sabes que te encontrarás de todo como siempre, pero seguro que se nos genera una discusión interesante. Muchísimas gracias. Pues gracias, Enrique. Un abrazo. Un abrazo, chao.